Bien, hola a todos. Buenos días o más bien buenas tardes. Espero que estéis todos bien en estos tiempos de confinamiento inédito, inesperado también, pero bueno, tenemos que seguir viviendo, ¿verdad? Entonces, aquí os propongo simplemente una síntesis de los dos primeros documentos de la última noción, que es la noción del progreso. Si habéis hecho vuestro trabajo, en teoría, habéis visto que tienen que ver con la condición de la mujer y estos dos primeros documentos remiten a la condición de la mujer bajo el franquismo. Entonces, el primer documento es este guía de la buena esposa. Como preguntas teníais primero que observar la fecha y situar este documento en el contexto histórico de España. Falta la tilde sobre la N de España, lo siento. Entonces, me habéis contestado bastante bien. Estamos en plena dictadura, 1953, plena dictadura franquista, y todos los derechos que tenían las mujeres bajo la Segunda República se ven abolecidos. Si recordáis un poco la clase del año pasado, habíamos visto que bajo la Segunda República al principio habían muchos avances sociales, en particular para las mujeres, que, por ejemplo, tuvieron derecho a votar. Y eso era bastante moderno en aquella época. Entonces, evidentemente, a partir de 1939, cuando se instala el franquismo, se vuelve a la situación anterior y para las mujeres eh, constituye un retroceso enorme, un retroceso, una regresión. El verbo es retroceder, regresar. Eso. Luego, teníais que presentar el documento tipo tema principal y objetivo. Pues este documento, como lo he dicho, es un guía que a través de 11 viñetas define el papel que tiene que desempeñar, que doit jouer, que tiene que desempeñar la mujer. Enseguida, inmediatamente, notamos que se reduce la mujer al papel de la esposa y a la ama de casa. La ama de casa, la maîtresse de maison. Este guía de 11 viñetas fue creado por Pilar Primo de Rivera, una mujer que fue muy influyente bajo el franquismo. Pilar Primo de Rivera era la hermana de Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. La Falange, si habéis hecho el segundo documento, habéis visto que es el partido único autorizado bajo el franquismo, la Falange. Y entonces Pilar Primo de Rivera, que era la hermana de este señor, fue designada como responsable de la sección femenina del Partido Único. Entonces, básicamente, esta mujer, Pilar Primo de Rivera, fue encargada de educar y adoctrinar, se puede decir, adoctrinar, endoctriner, carrément, adoctrinar a las mujeres, transmitirle su papel de madre, de esposa, etcétera, etcétera. Vale, continuamos con las preguntas siguientes que eran explicar esta conclusión. Una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar y había aconsejado algunas estructuras. Entonces esta conclusión es muy simple, lo habéis dicho muy bien, una buena esposa siempre tiene que cumplir con este papel de ama de casa, remplir, cumplir con este papel de ama de casa, atender y servir a su esposo. Tiene que tener lista la cena, tiene que arreglar la casa, no tiene que quejarse nunca, elle ne doit pas se plaindre, jamais, ne doit jamais se plaindre. En otras palabras, tiene que negarse a sí misma para pensar únicamente en el bienestar de su esposo. La mujer simplemente es al servicio, está al servicio de su esposo.
Bueno, después os pedía que dierais vuestra opinión sobre esta frase, pero eso depende de la opinión de cada uno, entonces no voy a profundizar. Y para la pregunta número 5, era una pregunta de gramática, entonces la voy a explicar en francés. Je demandais donc à quel mode étaient les verbes des vignettes. Eh bien, vous m'avez répondu tout à fait correctement. Effectivement, les vignettes sont à l'impératif. Petit rappel sur l'impératif simplement, c'est pas le mode que vous allez employer le plus, mais enfin, histoire de le connaître quand même. Alors, la forme affirmative de l'impératif, eh bien, elle se construit à partir de la deuxième personne de l'indicatif présent, comes, par exemple pour le verbe comer, et on enlève le s simplement. Donc ça donne come, mange, hein, en français, come. Et la même chose pour chanter, hein, le verbe cantar, cantas, donc ça donne canta à l'impératif, on enlève le s, et donc chante, ce sera canta. Et la forme négative, eh bien, elle vient directement du subjonctif. Ne fais pas ça, par exemple, no hagas esto. Ne mange pas, no comas, et ne chante pas, no cantes. Voilà, hein, c'était un petit rappel sur l'impératif. Je continue avec le deuxième document que je vous avais demandé de travailler. Igual español, entonces simplemente este cartel, primera pregunta, recapacitar el tipo de documento y el contexto histórico. Bueno, pues la fecha, la única cosa interesante, porque en realidad el contexto histórico es el mismo que para el primer documento, exactamente, dictadura franquista, retroceso enorme, pérdida de los derechos para las mujeres. Lo interesante es que la fecha elegida para celebrar el Día de la Madre es la misma que la de la Inmaculada Concepción. Entonces no es casual, ce n'est pas un hasard, no es casual. De entrada, inmediatamente, subraya el papel fundamental de la religión católica en el régimen franquista. Esta fecha de la Inmaculada Concepción está claro el objetivo. Dos, la composición del cartel. Pues vemos a una mujer arrodillada, a genoux, que parece rezar. Es como si rezara. Hay algunos que han empleado el imperfecto del subjuntivo, entonces muy bien, es como si rezara. Está cerca de sus dos hijas, al lado, parece muy piadosa, elle a l'air très pieuse, très croyante, parece muy piadosa, benevolente, efectivamente, bienveillante, y dulce, es la perfección, la mujer perfecta. Muy lejos de nosotras, ¿verdad? Tercera pregunta, comentar la actitud de la mujer. ¿Con qué figura se puede comparar y qué nos enseña sobre su papel bajo el franquismo? Hay un error aquí, esto no está bajo el franquismo. Pues evidentemente se podía comparar con la Virgen María, lo que muestra claramente la importancia de la religión católica y de la mujer, que tiene que ser la encarnación de he hecho otro error, perdón, las virtudes católicas y también el vector de esta religión y de la educación religiosa de los niños, en particular de las niñas. Eso. El lema, le slogan. Sois vosotras a las que corresponde la misión extraordinaria y sagrada de forjar la grandeza de España, pues es la misma cosa, simplemente a través de las mujeres y de su idealización como esposa y madre, ellas son las que tienen que transmitir esta educación ideal para los niños y para las niñas. Eso. Y para terminar, a partir de los documentos 1 y 2, tres adjetivos para caracterizar al régimen franquista, pues yo os propongo reaccionario y conservador, evidentemente, hemos visto este retroceso a valores y derechos anteriores, un régimen que es también católico, más precisamente nacional católico, un catolicismo puesto al servicio de la grandeza de una nación y evidentemente sexista
y machista, lo vemos claramente con estos dos documentos. He terminado el diaporama, entonces voy a pararme aquí y hasta la próxima. Fuerza a vosotros en el confinamiento.